Gustavo Petro es el Chávez de Colombia. En Colombia tenemos un Chávez y se llama Gustavo Petro. Nuestro protagonista de hoy se llama Gustavo Petro, un economista muy astuto, cuyo principal objetivo es convertirse en el próximo presidente de Colombia. Este señor se ha vendido como un progresista, un humanista, un sujeto que lucha por los derechos humanos y contra la desigualdad. Pero en realidad, este hombre representa un auténtico peligro para Colombia. Y para entender mis palabras, debemos indagar en las aguas más profundas de su oscuro pasado. Gustavo Petro era un joven normal y un apasionado por la lectura. Le encantaba leer las biografías de personajes como Napoleón y Simón Bolívar. Y se devoraba los libros del marxista, gran amigo de Fidel Castro y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Hubo un hecho que marcó la vida de Petro e influyó en sus ideas. Ocurrió el 11 de septiembre de 1973, cuando el general Augusto Pinochet realizó un golpe de estado contra el tirano comunista Salvador Allende. A finales de los años 70, cuando Gustavo Petro estudiaba economía en la universidad, un profesor lo invitó a formar parte de una famosa guerrilla colombiana. Hablamos del icónico M-19. Fundada en 1970, el M-19 era de ideología marxista y bolivariana. E incluso varios de los miembros llegaron a ser entrenados en Cuba. Fueron aliados de organizaciones sumamente peligrosas como las FARC y el ELN. El M-19 se había hecho conocido por robar la espada de Simón Bolívar y nombrar a Fidel Castro como uno de los 12 guardianes de la espada. Con el M-19 Petro recibió entrenamiento militar en medio de las montañas. Allí decidió ponerse un apodo. Gustavo Petro sería conocido como alias Aureliano. El alias fue creado en honor al coronel Aureliano Buendía, uno de los personajes de la icónica obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En 1981, los guerrilleros del M-19 cometieron una locura. Privaron de su libertad a Marta Nieves Ochoa, hermana de Jorge Luis y Juan David Ochoa, conocidos como los hermanos Ochoa, miembros y cofundadores del Cártel de Medellín. Sé perfectamente que tú también sabes quién formó parte del Cártel de Medellín, el capo de capos, nada más y nada menos que Pablo Emilio Escobar Gaviria. La captura de Marta Ochoa puso furioso a Pablo Escobar, quien fundó el MAS, con el objetivo de ir eliminando poco a poco a miembros del M-19, quienes se vieron tan acorralados que decidieron llegar a un acuerdo con Pablo Escobar a través de un intermediario, Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá. Tras su acuerdo, Marta Ochoa fue liberada. En este punto, Pablo Escobar comenzó a entablar una gran amistad con Iván Marino Ospina, conocido como Iván el Terrible. Este sujeto estaba completamente loco. Era el Pablo Escobar del M-19. Tanto Iván el Terrible como Pablo Escobar eran de izquierda y por eso se entendieron tan bien, al punto que ambos se volvieron grandes aliados. Tanto el M-19 como el Cartel de Medellín acordaron trabajar juntos. Y según el mismísimo Popeye, como muestra de buena fe, el M-19 le entregó a Pablo Escobar la espada de Simón Bolívar. Nosotros íbamos a presentar la espada de Bolívar. Pero es una espada de Bolívar que se concreta no en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo, sino que se concreta en una propuesta de paz para el país y en nuestra vocación por construir una nación del tamaño y los sueños de Bolívar. Este sujeto, el de la entrevista, es el mismísimo Aureliano. Sí. Hablo de Gustavo Petro, quien estaba usando un bigote falso y se cubría el rostro para proteger su identidad. Este peculiar cariño y amor tan grande por Simón Bolívar no era exclusivo del M-19. Yo sé que tú sabes perfectamente quién también quería tanto a Simón Bolívar. Estoy hablando de Hugo Rafael Chávez Frías. Para nosotros vive Bolívar, Simón Bolívar para nosotros es el inspirador de todo esto. Nos hicimos soldados de Bolívar, admiramos su gesto, Bolívar, pero tú sabes que nació multimillonario y murió pobre. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! En el año de 1984, Pablo Escobar tomó la decisión de dar de baja, de eliminar al ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla. Lo que el Cártel de Medellín nunca se imaginó fue que tanto la policía como el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, reaccionarían de forma tan brutal y comenzarían una persecución
hacia los capos colombianos. Esto llevó a Pablo Escobar a tomar una decisión muy peculiar. Recurrió a Iván el Terrible y al M-19 para llevar su negocio hasta Panamá, donde el dictador Manuel Antonio Noriega les ayudaría a distribuir la coca, y no hablo de Coca-Cola, desde el aeropuerto de Panamá hasta los Estados Unidos de América. Pero como Noriega, el dictador panameño, era un hombre de muchas caras, en ese entonces también colaboraba para la CIA. Pablo Escobar no se confiaba de él y temía que tarde o temprano lo traicionaría. Así que junto con el M-19 se llevó su negocio hacia Nicaragua, donde trabajaron estrechamente con los sandinistas y el dictador comunista Daniel Ortega. Nicaragua fue durante un tiempo el centro de operaciones de Pablo Escobar. Para este punto Petro se dedicaba a hacer proselitismo a favor del M-19 y él junto a otros guerrilleros tomó un terreno que pertenecía a unos sacerdotes. Obviamente todo fue un caos. Llegó la policía, intentaron desalojarlos y acabaron negociando. Los sacerdotes querían recuperar ese terreno y a cambio les dieron otro, que a la larga se convertiría en el barrio Bolívar 83. Allí Gustavo Petro fue capturado por la policía y permaneció 18 meses en prisión. Mientras todo esto ocurría, Iván el Terrible fue eliminado por el gobierno colombiano en la casa de uno de los miembros del cártel de Medellín. Meses después, el M-19 tomó e incendió el Palacio de Justicia de Colombia con el objetivo de quemar y desaparecer los expedientes contra las extradiciones de los principales miembros del cártel de Medellín. La toma del Palacio de Justicia fue un evento impresionante que conmocionó al pueblo colombiano y ya forma parte de la historia del país. Y esto fue obra del grupo guerrillero M-19, al cual pertenece Gustavo Petro. El M-19 fue un grupo que promovió el terror en Colombia. Eran marxistas, fueron aliados de dictadores y colaboraban estrechamente con Pablo Escobar. Pero a pesar de todas las locuras cometidas por esta organización, en el año de 1990 firmaron la paz con el gobierno de Colombia. El M-19 dejó las armas y el Estado garantizó la participación política de los combatientes. Y hoy algunos de ellos ejercen política dentro de la legalidad, como es el caso de Gustavo Petro. El fin del M-19 contribuyó a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se veía como el camino más sensato. Tan solo unos meses después, el M-19 propuso la creación de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Bajo la consigna "Aún podemos salvar Colombia", el grupo guerrillero M-19 fue pieza clave y fundamental para la redacción de la nueva Carta Magna colombiana. Los años pasaron y en Venezuela surgió una figura casi mesiánica. Hablamos de Hugo Chávez, un militar de ideología marxista y bolivariana que intentó tomar el control de Venezuela por la fuerza a través de un golpe de estado cometido el 4 de febrero de 1992. El gobierno venezolano de aquella época era corrupto, había cometido muchísimos errores y la opinión pública, la gente de a pie de calle, odiaba a los políticos del país. El intento de golpe de estado de Hugo Chávez lo convirtió en una figura mediática y tras recibir un indulto presidencial en el año de 1994, comenzó su propia carrera política. Una historia muy parecida a la de Gustavo Petro, ¿no crees? Ambos marxistas, bolivarianos, guerrilleros. No debería sorprenderte saber que ambos tuvieron una excelente relación. Gustavo Petro paseó a Chávez por las calles de Colombia 5 años antes de que este se convirtiera en presidente de Venezuela. Gustavo Petro, quien nunca ha dejado de ser alias Aureliano, dijo alguna vez en una entrevista para un periódico que Chávez estaba cumpliendo en Venezuela el sueño que el M-19 tenía para Colombia. Gustavo Petro validó y apoyó al gobierno de Hugo Chávez y estuvo a favor de las decisiones que tomó. Gustavo Petro apoyó a Chávez hasta su último día de vida. De hecho, en el año 2013, tras su fallecimiento, Petro tuiteó: "Viviste en los tiempos de Chávez y quizás pensaste que era un payaso. Te engañaste. Viviste en los tiempos de un gran líder.
latinoamericano. Tras escribir este tuit, Petro empacó sus maletas, tomó un vuelo y se fue directamente a Caracas, donde aprovechó para conceder una entrevista a Telesur. Créeme cuando te digo que este programa fue sumamente revelador. Allí él contó sus experiencias con Chávez. ¿Y sabes qué fue lo que los unió? La espada de Simón Bolívar. El M-19 levantó la espada de Bolívar y empezó a escribir una historia de 1974 hacia adelante en donde Bolívar dejaba de ser una estatua, que era como lo habíamos visto, dejaba de ser eso que llamábamos el héroe de los estudios de la historia patria y empezaba a tener una vigencia política contemporánea. Pero entre el momento en que levantamos la espada de Bolívar, 74, y el momento en que de corbata, sin fusiles, hicimos la Constitución, aquí habían unos jóvenes militares que habían prestado atención, que tenían su propia dinámica, uno de ellos, Chávez. ¿Te das cuenta? Mientras ocurría todo el escándalo del M-19, Hugo Chávez y los suyos estaban observando. Ambos grupos deseaban que el ser bolivariano sea un estilo de vida, una ideología. Y el robo de la espada de Simón Bolívar llamó tanto la atención de Chávez que trató de hacer lo mismo en Venezuela. Y es que Petro y Chávez son ideológicamente parecidos. Yo quería ver qué sentían los militares colombianos al ver que un militar, también militar, porque era el coronel Chávez, se podía sentar al lado de alguien que había sido de la guerrilla del M-19 y ambos hablaban el mismo lenguaje sobre Bolívar y sobre las posibilidades de la justicia social, porque en ese momento eran las posibilidades, eran sueños. Quizás el principal motivo de la visita de Chávez a Colombia era saber más acerca de la Asamblea Nacional Constituyente. Él estaba curiosísimo por saber cómo había sido el proceso constituyente. La creación de la Asamblea Constituyente fue clave para Hugo Chávez. Ha sido una de las mayores armas del chavismo y les ha servido para perpetuarse en el poder. Y todo esto lo aprendieron en gran medida gracias al M-19. Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Bolívar dijo dos cosas. Una, el poder de los fusiles se coloca al servicio del ciudadano. Y lo hizo en su propia vida. Y precisamente en esa raíz democrática es de donde arrancó el M-19 en Colombia como un precursor, pero el proyecto de Chávez como una realidad tajante en Venezuela. ¿Te das cuenta? El M-19 de Gustavo Petro inspiró en gran medida a la revolución bolivariana de Hugo Chávez. Chávez visitó Colombia para recibir los consejos de Gustavo Petro. La mayoría solemos decir que Petro es el Hugo Chávez colombiano, pero estamos completamente equivocados. En realidad, Chávez es el Gustavo Petro venezolano. La inspiración fue Petro, el M-19, no la revolución bolivariana de Venezuela. Esto sucedió después. Chávez tuvo éxito primero porque, seamos honestos, el sujeto era muy carismático, muchísimo más que Gustavo Petro. Pero créeme cuando te digo que Petro seguramente sea mucho más astuto y tan peligroso como Hugo Chávez. Ya conocimos el turbulento pasado de alias Aureliano. Ahora ha llegado la hora de conocer su oscuro presente. Y créeme cuando te digo, la locura apenas está por comenzar.